Lógicamente resulta dificilísimo sintetizar en una sola respuesta el por qué se produjo el acontecimiento más importante en la historia de quienes hoy somos españoles y de quienes han sido nuestros ascendientes. Pero yo, a modo iniciático, señalaría algunos puntos. En primer lugar, me iría a la biografía de Valeriano Weyler, el gran general español, que además de militar lo fue absolutamente todo. Fue un hombre de gestión, era un capacitónico capaz de poner grandísimos proyectos en marcha. Era un hombre aficionado a la agricultura y al mismo tiempo a las grandes obras públicas. Bueno, pues en las memorias de Weyler no está todo, entre otras cosas porque están sin terminar. Fueron dictadas a su hijo y son de una magnífica calidad literaria. Y ahí aparecen algunos de los puntos que desde mi proyección originaron el conflicto de 1936. Cuando Weyler se incorpora al ejército después de haber finalizado sus estudios, participa nada más y nada menos que en una primera guerra que se desarrolla en Santo Domingo, en la antigua Española, cuando nosotros estábamos tratando de conservar ese lugar como posesión española. Es curioso porque la actual República Dominicana, Santo Domingo, temía a Haití, que era el primer país que se había liberado y que era un país negro con un racismo enorme por parte de Haití y la República Dominicana, y los dominicanos no querían ser haitianos, prefirieron ser españoles. Luego nos encontramos a Valeriano Weyler luchando en la última de las guerras carlistas que asolaron España. Es decir, España durante el siglo XIX tiene nada más y nada menos que 3 guerras civiles. Weyler interviene después en la paz de Zanjón, que es el pacto por el que se logra pacificar a Cuba. Y Cuba, a partir de ese momento, de 1878, va a ser ya el gran problema. Va a ser el gran problema porque los americanos están absolutamente obsesionados por quedarse la isla de Cuba. Y acabaremos el siglo XIX de una manera trágica. Soldados españoles vestidos de rayadillo tendrán que luchar en Cuba y en Filipinas, más a veces que con la propia oposición, mambís en el caso de Cuba o tagala en Filipinas, que con las enfermedades. La disentería, las diarreas brutales son las que van minando a nuestra tropa. Y hay algo terrible, otro factor al que tendremos que ir para entender la Guerra Civil Española, que son los episodios nacionales de Ricardo Fernández de la Reguera y de Susana March, donde nos cuentan cómo aquellos soldados eran soldados de cuota que, si pagaban al Estado 1.500 pesetas, la llamada redención a metálico, no iban a ir a la guerra. Conclusión, ¿qué ocurría? Pues que al final a la guerra solamente iban los pobres, con lo cual se hacía más grande la diferencia social entre las dos Españas. Y luego, dentro de esa desigualdad social, yo iría también a otro factor. La Iglesia propia era una institución jurídica que consistía en que aquel que fundase una iglesia iba a ejercer la jurisdicción del mando y, en consecuencia, iba a haber una unión entre dos poderes: el poder temporal, es decir, el poder político administrativo, y el poder espiritual. Y esta institución de la Iglesia propia es tan fuerte en España que yo recuerdo haber visitado lo que fue Casas Viejas. En Casas Viejas
donde se producen los terribles acontecimientos. Estamos hablando de la Segunda República Española, cuando se quema la choza del Seis Dedos, pues claro, a mí me impresionó muchísimo, porque ya de Casas Viejas, de lo que había sido la aldea, la pedanía de Casas Viejas, no quedaba nada. Pero había una cosa impresionante, había una iglesia reciente, una iglesia que podía haberse iniciado en 1920, 1910, 1925, 1930, y en esa iglesia había un frontispicio donde decía: esta iglesia fue construida con las limosnas de la marquesa de turno. Ahí tenemos esa institución jurídica de la iglesia propia. A través de un amigo roteño, de don Juan Pedro Salas, me llegó un día un reportaje reeditado, fotográfico, de algunas fotografías inéditas que se habían tomado después de los sucesos de Casas Viejas. Y ahí hay una fotografía impresionante. Aparece el cura dando barras enteras de pan. Y luego, como reforzamiento paralelo de este argumento de la desigualdad social como factor provocador de la Guerra Civil Española, yo tendría que recordar las conversaciones que sostuve con un gran indiano y un gran personaje que fue Eugenio Gallego Orgaz. Y yo recorría con él lo que había sido, por un lado, el aeródromo en el que se había matado Joaquín García Morato, y lo que había sido el Hospital de Sangre, uno de los hospitales de sangre de la Guerra Civil Española, que se llamaban así, y que está situado en esta localidad, en Griñón, muy próxima a Madrid. Y Eugenio Gallego, que había iniciado su contacto con la medicina atendiendo heridos, lavando cadáveres, viendo aquellas heridas de los frentes, siempre se refería a la desigualdad social. En consecuencia, creo que estos factores, todo lo contado de la Iglesia propia y esa desigualdad social, podrían ser esos factores que, desde mi punto de vista, ocasionaron esa gran tragedia.